Bienvenidos al curso de computación básica. En este video vamos a ver lo que es algunos conceptos básicos de computación e ir poco a poco avanzando en el tema. Mi nombre es Elinue Sánchez Salguero, instructor de computación. Vamos a empezar. ¿Qué es computación? También llamada informática, es la ciencia que estudia el tratamiento de la información mediante una computadora, llamado también ordenador o computador. ¿Qué es computadora? Es un dispositivo electrónico que procesa información o datos con la finalidad de generar nueva información. Hardware. Un concepto muy importante se refiere al conjunto de partes tangibles, o sea, las partes que nosotros podemos tocar, o físicas de un sistema de computación. Sus componentes son eléctricos, electrónicos, electromagnéticos y mecánicos. Por ejemplo, cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. En forma general, la clasificación de los dispositivos de hardware es la siguiente. Podemos ver algunas de las partes del hardware que nosotros podemos tocar. Está el teclado, el mouse, bocinas, impresora, CD, auriculares, memorias, entre otros. Tenemos la unidad central de proceso, o comúnmente llamada CPU. Es el componente principal de la computadora. Interpreta y ejecuta instrucciones, además de procesar las operaciones relacionadas con datos. En las computadoras modernas, la función de esta unidad la realiza uno o más microprocesadores. Tenemos los dispositivos de entrada. Son aquellos que permiten el ingreso de información o datos, en general desde alguna fuente externa o por parte del usuario. Entre los principales periféricos de entrada se pueden mencionar el teclado, ratón, escáner, micrófono, cámara web, lectores ópticos de códigos de barras, joystick, entre otros. Y ahorita vamos a ver algunas de las imágenes de los dispositivos de entrada de la computadora. Entre ellos tenemos el teclado, el escáner, el mouse, la webcam, entre otros. Los dispositivos de salida son aquellos que reciben información de la computadora. Su función es eminentemente receptora y por ende están imposibilitados para enviar información. Entre los dispositivos de salida más conocidos están la impresora, matriz, cadena, margarita, láser o de chorro de tinta, el delineador, plotter, la grabadora de cinta magnética o de discos magnéticos y la pantalla o monitor. Entre los dispositivos de salida vamos a ver algunas imágenes. Podemos ver que está el monitor, la impresora, bocinas, los auriculares o audífonos, entre otros. También tenemos los dispositivos de almacenamiento. Un dispositivo de almacenamiento de datos es un conjunto de componentes utilizados para leer o grabar datos en el soporte de almacenamiento de datos en forma temporal o permanente. La unidad de disco junto con los discos que graba conforma un dispositivo de almacenamiento o unidad de almacenamiento. Entre ellos podemos ver, como vemos en la imagen, el disco duro, el DVD, CD, pendrive, tarjeta SD que se utiliza para cámaras, el memory stick que se utiliza para teléfonos, disco duro portátil y ahí tenemos el disquete que se utilizaba antiguamente. También tenemos el software. Se conoce como software al soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware.
Tenemos la terminología para la gestión de archivos. Tenemos mi equipo, comúnmente llamado mi PC. La computadora es el principal dispositivo de almacenamiento y en la mayoría de los sistemas operativos está designada como unidad C. Puede imaginarla como la sala de archivo para todos los archivos guardados. Mis documentos es una carpeta en el disco duro de su computadora o en un servidor. Generalmente es la capa predeterminada para guardar archivos, a menos que se indique a la computadora que guarde los archivos en otra parte. Puede compararlo con el archivero de la sala de archivo, unidad C. También tenemos lo que es la carpeta. Puede crear todas las carpetas nuevas que necesite para organizar sus archivos. Las carpetas se pueden colocar directamente en la unidad C, dentro de la carpeta Mis documentos o en el escritorio. Puede imaginárselo como un cajón de archivo en el archivero en la sala de archivo. También tenemos la subcarpeta o directorio, que son carpetas dentro de otras carpetas. Puede crear todas las subcarpetas que necesite para organizar sus archivos. Puede pensar en ellas como las carpetas suspendidas en el cajón de archivero. Archivo. Los archivos se crean cuando guarda un documento, una hoja de cálculo, una presentación, una página web, una imagen, un video, una canción, etc. Puede imaginarse los archivos como los papeles que colocaría en las carpetas suspendidas en los cajones, en el archivero, en la sala de archivo. Tipos de archivos. Los archivos vienen en todos los tipos y tamaños. El tipo está determinado por la clase de archivo de que se trata y el programa que lo creó. Ejemplo, practice.doc es un archivo de Word que se creó usando Word 2007 o Word 2010. Eso lo sabemos porque la extensión del archivo, todo lo que sigue después del punto es doc. Las extensiones de archivo asocian el archivo con el programa que lo creó y doc está asociado con Word 2007 o 2010. Si modifica la extensión de archivo es posible que el programa no pueda abrirlo porque no lo reconoce como su tipo de archivo. También tenemos lo que son guardar archivos. Da guardar. Si no realiza ningún cambio, file save quiere decir guardar. Guarda el archivo ya sea en la ubicación predefinida, generalmente en mis documentos, con un nombre de archivo predefinido, generalmente documento 1 o las primeras palabras de texto en el documento. Si ya se guardó el archivo anteriormente, guarda el archivo en la misma ubicación con el mismo nombre. Guardar como permite al usuario modificar la ubicación del archivo o el nombre del archivo. También tenemos lo que son las sugerencias con el teclado. Tenemos el teclado QWERTY, la sección de su teclado que contiene los caracteres estándar del alfabeto, incluida la hilera de números, las teclas Enter y Shift. También tenemos el teclado numérico, usa la misma distribución de una calculadora estándar, incluye símbolos para suma, resta, multiplicación y división. Teclas de modificación, Shift, Alt, Control y Fin, se usan para modificar las acciones de otras teclas cuando se oprimen al mismo tiempo. Teclas de función. El uso de las teclas de función puede cambiar de un programa a otro, pero generalmente la tecla F1 abre el menú de ayuda para un programa y la tecla F5 generalmente actualiza la ventana activa. Teclas de acceso rápido o teclas de acceso directo. Una combinación de golpes de tecla que cuando se oprimen llevan a cabo un comando sin el uso del ratón. Estas combinaciones pueden variar de un programa a otro.